Dejé que mi papá y mi madrastra vivieran sin pagar renta en mi casa heredada durante años. Luego, exigieron mi recámara para su próximo bebé y cambiaron la cerradura para dejarme afuera. Así que llamé a la policía y los desalojé. Cuando tenía 15 años, mi papá se volvió a casar. Mi madrastra, Margarita, se esforzaba demasiado por ser mi nueva mamá. Se la pasaba todo el tiempo detrás de mí preguntándome sobre mi día, mis amigos y mis pasatiempos. Me compraba ropa que nunca le pedí y decoró mi recámara sin mi permiso. Más tarde me enteré de que hacía esto porque casi no se hablaba con la hija de su matrimonio anterior. Mi papá solo se quedaba mirando cómo pasaba esto. Nunca intervino, ni siquiera cuando le dije que necesitaba mi espacio. Después de 3 meses de esta situación, no lo soporté más. Le pregunté a mi abuelo paterno si podía mudarme con él. El abuelo Mendoza tenía una casa muy grande con mucho espacio y de inmediato me dijo que sí. Él era un juez jubilado y siempre había sido la persona más sensata de nuestra familia. Mi papá no se opuso mucho, parecía aliviado de que no hubiera tensiones en su nuevo matrimonio. Vivir con el abuelo Mendoza fue genial. Me daba mi espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba disponible cuando quería platicar. Me enseñó sobre finanzas, administración de propiedades y leyes. Esas lecciones resultaron ser increíblemente valiosas más adelante. Cuando tenía 17 años, el abuelo Mendoza sufrió un infarto y falleció de manera inesperada. En su testamento, me dejó toda su herencia, incluyendo la casa en la que vivíamos juntos, 2 propiedades que rentaba en el centro y una cantidad considerable de dinero. Yo estaba en shock. No tenía idea de que planeaba dejármelo todo a mí. Mi papá estaba furioso. No dejaba de decir que las propiedades debían haber pasado a él, ya que era el hijo del abuelo. Pero el testamento del abuelo era inquebrantable. Incluso había grabado un vídeo explicando sus decisiones. En él, decía que me dejaba todo a mí porque creía que yo sería responsable con los bienes, a diferencia de mi padre, quien a lo largo de los años le había pedido prestado y perdido cantidades significativas de dinero. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. En lugar de que yo regresara a vivir con mi papá y mi madrastra, ellos decidieron mudarse a la casa que yo había heredado. Afirmaban que su casa era demasiado pequeña para los 3, aunque yo ya había vivido ahí antes. Y, como yo ahora tenía esta casa grande, tenía sentido que ellos se mudaran. Como yo todavía tenía 17 años, no tuve mucha voz ni voto en el asunto. Sin embargo, puse 2 condiciones claras: no debían entrar a mi recámara ni a la oficina de mi abuelo. Esas habitaciones contenían objetos personales y documentos importantes. En total, la casa tenía 4 recámaras, así que todavía tenían mucho espacio para ellos y un cuarto de visitas. Cuando cumplí 18 años, me fui a la universidad en otro estado. Seguí dejando que mi papá y mi madrastra vivieran en mi casa sin pagar renta. Solo regresaba a casa durante las vacaciones y algunos fines de semana, lo cual me parecía bien. Yo pagaba todos los impuestos prediales y los gastos de mantenimiento. Nunca les pedí un solo peso. Supuse que me estaban cuidando el lugar. Este arreglo funcionó durante 6 años hasta el mes pasado, cuando todo se vino abajo. Recibí una llamada de mi papá mientras estaba en el trabajo. Me dijo que necesitaba vaciar mi recámara porque la iban a convertir en un cuarto para bebé. Yo estaba confundida y le pregunté por qué necesitaban un cuarto para bebé. Me explicó que mi madrastra se había reconectado con su hija distanciada, Leticia, quien estaba embarazada y no tenía dónde vivir. Habían invitado a Leticia a mudarse a mi casa. Le recordé que ellos eran invitados en mi casa y que no tenían la autoridad para tomar esas decisiones. Él argumentó que mi recámara era la única adecuada para un bebé porque el cuarto de visitas era demasiado pequeño. Le señalé que podrían haberme preguntado antes de invitar a otra persona a vivir ahí, especialmente porque Leticia podría haber usado el cuarto de visitas hasta que resolvieran algo más. Mi papá levantó la voz y dijo que yo estaba siendo egoísta. Que necesitaba entender que la familia ayuda a la familia. Le recordé que Leticia ni siquiera era mi familia, nunca la había conocido. Luego le dije firmemente que no tocara mi cuarto ni la oficina de mi abuelo, o los desalojaría. Sugerí que se mudaran de vuelta a su antigua casa si necesitaban más espacio. Mi papá se quedó callado por un momento antes de decir que habían vendido su casa hacía años. Esa noche,
mi tío Jacinto, el hermano de mi papá, me llamó. El tío Jacinto y mi papá no se habían hablado en años debido a un desacuerdo de negocios. Por lo tanto, me sorprendió escucharlo. Dijo que mi papá lo había llamado quejándose de mi amenaza de desalojarlos. El tío Jacinto me sugirió que lo reconsiderara y que no echara a mi padre a la calle. Le dije que lo pensaría, pero yo ya había tomado mi decisión. Al día siguiente, llamé a mi abogada, Daniela. Había sido la abogada del abuelo Mendoza y me había ayudado a administrar las propiedades desde que las heredé. Le pedí que me acompañara a la casa para darles formalmente a mi papá y a mi madrastra el aviso de desalojo. Daniela aceptó y sugirió que fuéramos temprano en la mañana para evitar una escenita. Llegamos a la casa a las 7 de la mañana del día siguiente. Intenté abrir la puerta, pero mi llave no funcionó. Mi papá había cambiado las cerraduras. Toqué fuerte hasta que mi papá respondió. Habló a través de la puerta cerrada, diciendo que no me dejaría entrar hasta que cambiara de opinión sobre el cuarto del bebé. Le dije que había venido con mi abogada para manejar esto de manera adecuada, pero que si no me dejaba entrar, lo haría a mi manera. Aún así, se negó. Daniela y yo fuimos directo a la delegación de policía. Mientras conducíamos hacia allá, el tío Jacinto volvió a llamar. Esta vez, su tono era diferente. Dijo que mi papá lo había llamado otra vez, pidiéndole que me convenciera de ceder. El tío Jacinto me dijo que estaba cansado del comportamiento manipulador de mi papá y que apoyaría cualquier decisión que yo tomara. En la delegación, Daniela explicó la situación. Como yo tenía toda la documentación que demostraba que era la dueña de la casa, la policía accedió a acompañarnos de regreso. Cuando llegamos, los oficiales le informaron a mi papá que tenía que permitirme la entrada y que estaban siendo desalojados por cambiar las cerraduras sin permiso y negarle el acceso a la propietaria. Mi papá intentó discutir. Afirmó que no tenía a dónde ir. Dijo que habían vivido ahí durante años y que tenían derechos. Incluso intentó decir que el abuelo Mendoza le había prometido la casa verbalmente. Los oficiales le preguntaron si tenía alguna documentación que respaldara sus afirmaciones. No la tenía. Los oficiales le explicaron que, como propietaria legal, yo tenía el derecho de desalojarlos, especialmente porque no existía un contrato de arrendamiento formal. Contraté un camión de mudanza para ayudarlos a sacar sus cosas. Solo se llevaron los muebles de su recámara y artículos personales, ya que la mayor parte del contenido de la casa nos pertenecía a mí o al abuelo Mendoza. Mi madrastra lloró todo el tiempo, mientras mi papá no paraba de decirles a los oficiales que todo era un malentendido. Leticia se quedó en el fondo luciendo incómoda. Noté que apenas se le notaba el embarazo. Después de que se fueron, llamé de inmediato a un cerrajero para que volviera a cambiar las chapas. También instalé cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Creí que ese sería el final del asunto, pero me equivoqué. Un mes después, salí de la ciudad por trabajo. Mi novia, Elena, se quedó en la casa. Mi papá apareció sin avisar. Le dijo a Elena que, como estábamos viviendo cómodamente en la casa, deberíamos recibirlos a él, a Margarita y a Leticia para la próxima cena de Navidad. Le dio una lista de comidas que esperaba que preparáramos y los regalos que querían. Elena le dijo que se fuera de inmediato o llamaría a la policía. Se fue, pero no sin antes decirle que yo era una hija malagradecida que se arrepentiría de tratarlo así. Pensé que ahí terminaría todo. Pero 2 semanas después, mi papá llamó a mi mamá. No habían hablado desde su divorcio hacía 16 años. La invitó a pasar las fiestas con la familia en mi casa. Mi mamá declinó la invitación y en su lugar se ofreció a llevarnos a mí y a Elena a un viaje a Italia para pasar las fiestas. Cuando mi papá se enteró de esto, me llamó exigiendo que mi mamá pagara para que él, Margarita y Leticia también fueran a Italia. Cuando me negué, volvió a mi casa, insistiendo en que o mi mamá los incluía o Elena y yo debíamos pagarles el viaje. Su comportamiento era tan ridículo que Elena y yo nos reímos hasta que se fue. Desde entonces cambié mi número de celular. También les di a los inquilinos de mis otras propiedades una foto de mi papá con instrucciones de no dejarlo entrar bajo ninguna circunstancia. Espero que este sea por fin el final de sus exigencias, pero conociendo a mi papá, lo dudo. Actualización 1. Después de mi última publicación, las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo.
Mi papá no volvió a intentar contactarme y yo empezaba a pensar que finalmente había captado el mensaje. Elena y yo seguimos adelante con nuestros planes de pasar las fiestas en Italia con mi mamá. Antes de irnos, les pedí a 2 amigos que viven cerca que revisaran la casa periódicamente. Reportaron que no había señales de mi papá ni de ningún disturbio. Italia fue increíble. Mi mamá tiró la casa por la ventana. Tuvimos un recorrido privado por el Vaticano, comimos en restaurantes increíbles y nos hospedamos en hoteles hermosos. Elena y yo incluso platicamos sobre la posibilidad de mudarnos a Europa algún día. Fue lo más relajada que me había sentido en meses. Luego, el 28 de diciembre, mientras desayunábamos en nuestro hotel en Roma, recibí una llamada del tío Jacinto. Sonaba desesperado. Me dijo que se mudaría fuera del estado de inmediato y que necesitaba vender su casa lo más rápido posible. No explicó por qué tenía tanta prisa, pero me preguntó si estaba interesada en comprarla. Lo que el tío Jacinto no sabía era que su casa tenía un significado especial para nuestra familia. En realidad, era la casa de mis bisabuelos, donde el abuelo Mendoza había crecido. El abuelo le había regalado la casa al tío Jacinto hacía años, pero luego me dijo que se arrepentía de la decisión antes de morir. El abuelo me pidió que intentara recuperar la casa algún día y que, si lo lograba, se la diera a mi prima María. María es la hija del tío Jacinto de su primer matrimonio. El tío Jacinto nunca la reconoció como su hija y se negó a pagar la pensión alimenticia. María vivía con su madre en otro país y había tenido problemas económicos toda su vida. El abuelo Mendoza se había mantenido en contacto con María y la ayudaba cuando podía. Él quería que ella tuviera la casa familiar como una forma de compensar cómo la había tratado el tío Jacinto. El tío Jacinto no tenía idea de que yo sabía sobre María o de que estaba en contacto con ella. Si lo hubiera sabido, probablemente no me habría ofrecido vender la casa. Decidí usar su desesperación a mi favor. Le ofrecí el 40% del valor comercial de la casa, pagadero en 3 cuotas. Lo rechazó, diciendo que la oferta era demasiado baja y que no volvería a la ciudad nunca más. Le hice una contraoferta con un trato mejor, la misma cantidad baja, pero pagada en su totalidad de inmediato cuando regresara de Italia el 3 de enero. También me ofrecía cubrir todos los gastos legales y de mudanza. Todo lo que tenía que hacer era tener sus cosas empacadas y el papeleo listo cuando yo volviera. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Elena y yo acortamos nuestro viaje por 2 días y volamos de regreso. La transacción se realizó sin problemas. Le pagué al tío Jacinto, él me firmó la casa y se fue de la ciudad el mismo día. A la mañana siguiente, llamé a María y le dije que se viniera a México lo más pronto posible porque había algo importante que el abuelo Mendoza le había dejado. Llegó 3 días después y le entregué las llaves de la casa junto con algo de dinero para ayudarla a instalarse. María necesitaba quedarse varios días para tramitar el papeleo de la transferencia de la propiedad y para solicitar una visa que le permitiera mudarse permanentemente. Durante ese tiempo, se quedó con Elena y conmigo. Estábamos cenando en casa una noche cuando mi papá apareció de nuevo. Resultó que el tío Jacinto había estado planeando venderle la casa a mi papá. Mi papá le había pedido unos días para juntar el dinero y se puso furioso cuando se enteró de que yo la había comprado en su lugar. El tío Jacinto, queriendo evitar una confrontación con mi papá, simplemente le dijo que yo había comprado la propiedad y huyó de la ciudad. Mi papá asumió que yo había comprado la casa para mí y decidió reclamarla. Al no recibir respuesta cuando tocó en la antigua casa del tío Jacinto, rompió una ventana y se metió. Lo que no sabía era que la casa tenía un timbre con cámara que María acababa de instalar. Vimos el allanamiento en el celular de María y llamamos a la policía de inmediato. Como María era extranjera y el robo estaba ocurriendo en una zona residencial de lujo, la policía respondió rápidamente. Llegaron a la casa y encontraron a mi papá adentro revisando los closets y los cajones. Se quedó en shock cuando la policía le dijo que la casa le pertenecía a María, no a mí. Lo arrestaron por allanamiento de morada. Con la ayuda de mi abogada, María presentó cargos contra mi papá. Debido a su comportamiento previo en mi casa, cambiar las cerraduras y negarle la entrada a la dueña legal, el juez le negó el derecho a fianza. Actualmente está en la cárcel en espera de juicio y podría enfrentar varios meses de prisión. Después de que arrestaron a mi papá,
Investigué un poco para averiguar por qué el tío Jacinto tenía tanta prisa por irse de la ciudad. Resulta que le había pedido prestada una cantidad significativa de dinero al hermano de su esposa para un negocio que fracasó estrepitosamente. Al no poder pagar el préstamo, su cuñado lo amenazó con emprender acciones legales. El tío Jacinto decidió vender todo y desaparecerse en lugar de enfrentar las consecuencias. Le envié un mensaje de texto al tío Jacinto haciéndole saber que si alguna vez intentaba contactar a mi papá o causarle problemas a María, le diría a la familia de su esposa dónde estaba. Respondió bloqueando mi número, lo cual me pareció perfecto. No creo que volvamos a saber de él. María está considerando quedarse con la casa y mudarse a México permanentemente. Trabaja en ti y puede hacer su trabajo de forma remota desde cualquier lugar. Tener la casa le da un nuevo comienzo lejos de su difícil infancia y la oportunidad de construir una nueva vida. Actualización 2. El juicio de mi papá fue la semana pasada. Fue sentenciado a 6 meses de cárcel por allanamiento de morada, más 3 meses adicionales por el incidente en mi casa, el cambio de cerraduras y la negación de acceso. El juez fue particularmente severo porque mi papá no mostró ningún remordimiento durante el proceso. Sostuvo que, como mi padre, tenía todo el derecho a entrar a propiedades que debían haber sido suyas en primer lugar. Mi madrastra, Margarita, se me acercó afuera del juzgado después de la sentencia. Esta fue la primera vez que hablábamos desde el desalojo. Se veía terrible. Había perdido peso y su ropa estaba arrugada y manchada. Me dijo que Leticia se había mudado unas semanas después de que fueron desalojados. Aparentemente, Leticia no estaba embarazada en realidad. Había mentido al respecto para dar lástima y conseguir un lugar donde quedarse. Margarita y mi papá habían estado viviendo en un motel desde el desalojo y sus ahorros casi se habían agotado. Margarita me preguntó si consideraría dejarlos regresar a una de mis casas una vez que mi papá saliera de la cárcel. Prometió que pagarían renta y respetarían mis límites. Le dije que ya tenía inquilinos en todas mis propiedades y que no había vacantes. Esto no era del todo cierto. Tenía una casa vacía, pero no tenía ninguna intención de dejarlos vivir ahí. Margarita empezó a llorar y me preguntó si al menos podía darles algo de dinero para ayudarlos a recuperarse. Me alejé sin responder. Al día siguiente, recibí múltiples llamadas de familiares con los que no había hablado en años. Mi papá de alguna manera se las había arreglado para llamarlos desde la cárcel y les dijo que yo los había dejado a él y a Margarita en la calle por puro despecho. La mayoría de estos familiares no conocían toda la historia y se apresuraron a juzgarme. Bloqueé sus números uno por uno. Una llamada que sí contesté fue la de mi abuela materna. Había recibido una carta de mi papá pidiéndole dinero. La carta afirmaba que yo le había robado su herencia y lo había dejado en la miseria. Mi abuela quería escuchar mi versión de los hechos. Le expliqué todo lo que había pasado, incluyendo el hecho de que mi papá y Margarita habían vivido sin pagar renta en mi casa durante 6 años. Mi abuela me apoyó y me aseguró que yo no había hecho nada malo. María se mudó a la antigua casa del tío Jacinto el mes pasado. Se está adaptando bien a la vida en México y ya ha hecho algunos amigos en la colonia. Nos invitó a Elena y a mí a cenar para agradecernos por ayudarla. Durante la velada, nos mostró algunas fotos familiares antiguas y documentos que había encontrado en el ático. Entre ellos, había una carta del abuelo Mendoza para el tío Jacinto escrita unos pocos meses antes de que el abuelo muriera. En la carta, el abuelo expresaba su decepción por sus 2 hijos y explicaba por qué planeaba dejarme su herencia a mí en su lugar. Mencionaba que mi papá le había pedido prestados más de $700,000 pesos a lo largo de los años y nunca le había pagado un solo centavo. También escribió que el tío Jacinto había robado dinero del negocio del abuelo cuando trabajó ahí brevemente a sus 20 años. La carta dejaba claro que el abuelo creía que ninguno de sus hijos era financieramente responsable. María me dio la carta y me dijo que debería tenerla por si mi papá intentaba impugnar el testamento del abuelo de nuevo en el futuro. No le dije que había encontrado cartas similares en la oficina del abuelo hacía años. El abuelo había sido muy minucioso al documentar sus razones para las decisiones de su patrimonio. La semana pasada, Elena y yo fuimos a ver la propiedad de renta vacía que mencioné antes. Es una casa pequeña que necesita algunas remodelaciones antes de que pueda rentarla de nuevo. Mientras estábamos ahí,
descubrimos que alguien había estado quedándose en la casa sin permiso. Había una bolsa de dormir en una de las recámaras, junto con envolturas de comida y ropa sucia. La cerradura de la puerta trasera estaba rota. Llamé a la policía, que vino a revisar la propiedad. No encontraron a nadie ahí en ese momento, pero tomaron el reporte del allanamiento. Esa noche, me llamaron para decirme que habían atrapado a alguien intentando entrar a la casa. Era Leticia, la hija de mi madrastra. Admitió que se había estado quedando ahí durante varias semanas después de quedarse sin dinero para pagar el motel. Había conseguido la dirección a través de mi papá antes de que él fuera a la cárcel. Decidí no presentar cargos contra Leticia con la condición de que se fuera de la ciudad y nunca me contactara a mí ni a mi familia de nuevo. Aceptó y se fue al día siguiente en un autobús hacia otro estado. Contraté a una compañía de seguridad para instalar mejores cerraduras y un sistema de alarma en todas mis propiedades. Actualización 3. Mi papá salió de la cárcel la semana pasada. Lo supe porque Margarita me llamó para informarme. Dijo que mi papá quería reunirse conmigo para aclarar las cosas y empezar de cero. Me negué. Luego mencionó que todavía tenían problemas económicos y me volvió a preguntar si podía ayudarlos. Le dije que 6 años de vivienda gratis era toda la ayuda que iban a recibir de mí. 2 días después de su liberación, mi papá se apareció en mi trabajo. Trabajo en una agencia de marketing en el centro. Pasó de largo la recepción y me encontró en la sala de juntas durante una reunión con un cliente. Armó un escándalo, hablando en voz alta de cómo yo lo había abandonado en su momento de necesidad y había puesto a la familia en su contra. Los de seguridad tuvieron que escoltarlo fuera del edificio. Mi jefe fue comprensivo, pero me sugirió que trabajara desde casa un tiempo por si mi papá regresaba. Ese mismo día, solicité una orden de restricción contra mi papá. El juez otorgó la orden basándose en el comportamiento de mi papá y en su reciente tiempo en la cárcel. La orden le prohíbe acercarse a menos de 150 metros de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. María se ha adaptado por completo a su nueva casa. Encontró un buen trabajo en una empresa local de tecnología y ha hecho amigos en la colonia. Nos invitó a mí y a Elena a su fiesta de inauguración el mes pasado. La casa se ve completamente diferente. La ha renovado hermosamente, manteniendo algunos de los detalles originales que significaban mucho para el abuelo Mendoza. Elena se mudó conmigo permanentemente y estamos platicando sobre comprar una casa juntas en una zona diferente. Aunque amo la casa de mi abuelo, ahora me trae demasiados recuerdos negativos. Estamos viendo propiedades más cerca del centro, donde ambas trabajamos. Planeo conservar la casa del abuelo como propiedad para rentar. Está en una zona cotizada y debería generar buenos ingresos. En cuanto a mis otras propiedades, todas están rentadas a inquilinos confiables. Le subí un poco a la renta para cubrir el costo de los nuevos sistemas de seguridad, pero todavía la mantengo por debajo del precio comercial. Varios de mis inquilinos son amigos o colegas que necesitaban vivienda asequible, y estoy feliz de poder ayudarlos. El tío Jacinto intentó contactar a María hace unos meses. Afirmó que quería reconectarse con su hija y enmendar el pasado. María no respondió a sus mensajes. Más tarde se enteró, a través de un conocido en común, que el tío Jacinto tenía problemas económicos de nuevo y que probablemente estaba buscando un lugar donde quedarse. María cambió su número de celular como precaución. Mi mamá me sugirió que hablara con un asesor financiero sobre la creación de un fideicomiso para mis propiedades. Esto proporcionaría una capa adicional de protección en caso de que mi papá alguna vez intentara reclamar que tiene derechos sobre alguna de ellas. Me reuní con un asesor la semana pasada y estoy en proceso de establecer el fideicomiso. El abuelo Mendoza habría aprobado este paso, siempre enfatizó la importancia de proteger el patrimonio. Margarita solicitó el divorcio a mi papá el mes pasado. Me contactó para avisarme y decirme que no le pediría nada. Se disculpó por su papel en todo lo que pasó y dijo que se había dado cuenta de lo tóxico que podía ser mi papá. No respondí a su mensaje. Aunque no le deseo el mal, no quiero ninguna conexión con esa parte de mi vida. Se acercan las fiestas de nuevo y este año Elena y yo seremos las anfitrionas de la cena de Navidad en nuestra casa. Hemos invitado a mi mamá, a María y a algunos amigos cercanos. Será la primera festividad en años que realmente ansío celebrar. No habrá drama,
ni demandas irracionales, ni invitados no deseados, solo personas que se respetan y se preocupan las unas por las otras. Comencé este viaje siendo una adolescente de 15 años que buscaba refugio con su abuelo. Ahora, a mis 25 años, he construido una vida de la que estoy orgullosa, rodeada de las personas que elijo tener en ella. He aprendido que la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de quien está ahí para ti cuando importa y de quien te trata con respeto y amabilidad. Esas son las personas que vale la pena mantener en tu vida. Ahora, pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi papá controlador contrató a una actriz para arruinar mi boda y destruir mi relación. 6 meses después, me entregó en el altar. El giro, yo lo invité. Yo, mujer de 28 años, he estado con mi prometido, Simón, hombre de 31 años, durante 4 años, y nuestra relación ha sido una montaña rusa de emociones, especialmente en los últimos meses. Se suponía que nos íbamos a casar la semana pasada, pero todo se vino abajo por culpa de mi controlador padre, Patricio, hombre de 55 años. Para entender cómo llegamos a este punto, tengo que remontarme al principio. Crecí en un pueblo pequeño en Puebla donde todos se enteraban de los asuntos de los demás. Mi infancia fue relativamente normal hasta que cumplí 10 años. Fue entonces cuando el matrimonio de mis padres explotó de manera espectacular. Mi mamá, Tania, mujer de 50 años, había estado teniendo una aventura con su instructor de yoga durante meses. Cuando mi papá se enteró, fue como si estallara una bomba en nuestra familia. El divorcio fue sucio y prolongado. Mi mamá, sintiéndose culpable y queriendo un nuevo comienzo, se mudó a Quintana Roo. Yo me quedé con mi papá en Puebla, más por necesidad que por elección. Él era un contador exitoso y podía brindarme estabilidad mientras mi mamá comenzaba de nuevo con nada más que su tapete de yoga y una maleta llena de arrepentimientos. Después del divorcio, mi papá cambió. El hombre relajado que solía llevarme a pescar los fines de semana se transformó en un padre estricto y sobreprotector. Instaló un sistema de seguridad que le enviaba una alerta a su celular cada vez que yo entraba o salía de la casa. Investigaba a todos mis amigos e insistía en ser mi chaperón en cada baile escolar. En ese momento, pensé que solo estaba siendo precavido, pero mirando en retrospectiva, me di cuenta de que estaba aterrorizado de perderme como perdió a mi mamá. Pasaba los veranos con mi mamá en Tulum, pero nuestra relación era tensa. Ella estaba ocupada intentando construir una nueva vida, teniendo 2 trabajos y saliendo con una serie de hombres que parecían ser progresivamente más jóvenes. Me sentía como si fuera una idea de último momento en su nuevo mundo, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Cuando cumplí 18 años, vi la universidad como mi boleto a la libertad. Apliqué a universidades lo más lejos posible de Puebla y terminé en la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Esos primeros años fueron liberadores. Hice nuevos amigos, probé cosas nuevas y, por primera vez, sentí que podía respirar sin que mi papá me estuviera vigilando por encima del hombro. Limité mis llamadas a casa a una vez por semana, dándole a mi papá solo la información necesaria para que no se preocupara, pero no la suficiente como para que controlara mi vida desde lejos. Mi mamá y yo intercambiábamos mensajes de texto ocasionales, por lo general en cumpleaños o días festivos. Yo estaba decidida a forjar mi propio camino libre del equipaje del matrimonio fallido de mis padres. Fue durante mi último año que conocí a Simón. Mi compañera de cuarto me arrastró a una fiesta en una casa, insistiendo en que necesitaba vivir un poco antes de graduarme. Ahí fue donde lo vi, alto, con el cabello castaño desordenado y unos lentes que se le resbalaban por la nariz. Estaba tratando de explicar las complejidades de la ingeniería de puentes a un grupo de chavas a las que claramente no les interesaba. Lo rescaté de esa conversación y terminamos platicando toda la noche. Tenía 27 años y trabajaba como ingeniero para una empresa local. Era inteligente, divertido y refrescantemente honesto. Intercambiamos números, pero yo dudaba en empezar algo serio. Con la graduación en puerta, nos mantuvimos en contacto durante los siguientes meses, reuniéndonos para tomar café o ir al cine de vez en cuando. Después de que me gradué y conseguí trabajo en una agencia de marketing local, nuestra relación progresó de forma natural. Un año después, nos fuimos a vivir juntos. Cuando le presenté a Simón a mi papá durante una visita a casa, tenía esperanzas. Mi papá fue educado, le preguntó a Simón sobre su trabajo y su familia.
Pero noté la forma en que los ojos de mi papá se entrecerraron cuando Simón mencionó que había estado casado brevemente a sus 20 años. Fue un matrimonio de prueba que duró todos de 6 meses, pero pude ver a mi papá guardando esa información para usarla en el futuro. Después de esa visita, mi papá empezó a llamar con más frecuencia. Casualmente me preguntaba por Simón, cuestionando si nos estábamos poniendo demasiado serios. Me recordaba que todavía era joven y tenía mucho tiempo para sentar cabeza. Yo ignoraba sus preocupaciones, atribuyéndolo a su habitual sobreprotección. Avancemos hasta nuestro compromiso. Simón me propuso matrimonio en nuestro tercer aniversario durante una caminata hacia una cascada hermosa. Fue perfecto, solo nosotros, la naturaleza y un anillo sencillo pero elegante. Yo estaba flotando en las nubes. Cuando llamé a mi papá para compartirle la noticia, su reacción fue como una cubeta de agua helada. Se quedó en silencio durante un largo momento antes de lanzarse en un discurso de cómo estaba cometiendo un grave error. Sacó a relucir el matrimonio fallido de Simón, cuestionó su estabilidad laboral e incluso insinuó que Simón podría estar detrás de mi inexistente fortuna. Colgué, sintiéndome desanimada y enojada. A medida que avanzaba la planificación de la boda, el comportamiento de mi papá empeoraba. Llamaba con preocupaciones sobre cada decisión que tomábamos. El salón era muy caro, nosotros lo estábamos pagando. La lista de invitados era demasiado grande, en realidad era bastante pequeña. El destino de la luna de miel era muy peligroso, íbamos a Canadá, por el amor de Dios. Una semana antes de la boda, mi papá se apareció sin avisar en nuestro departamento. Traía un sobremanila grueso bajo el brazo y una expresión sombría que me revolvió el estómago. Insistió en que nos sentáramos todos para una reunión familiar. Lo que siguió fue como una escena de una mala película de detectives. Mi papá empezó a sacar evidencia que había reunido sobre Simón. Había fotos borrosas de Simón hablando con mujeres en bares, que resultaron ser sus primas en una reunión familiar. Tenía impresiones de publicaciones antiguas en redes sociales que afirmaba mostraban el verdadero carácter de Simón, en su mayoría eran chistes malos y memes de la universidad. El golpe final fue un reporte falso de verificación de antecedentes que mi papá claramente había fabricado él mismo. Yo estaba furiosa. Le dije a mi papá que se había pasado de la raya y que tenía que irse. Simón, bendito sea, mantuvo la calma durante todo el calvario, e incluso se ofreció a abordar cada una de las preocupaciones de mi papá punto por punto. Acordamos volver a hablar con mi papá en unos días, esperando que recobrara el sentido una vez que se diera cuenta de lo ridículo que estaba siendo. El día antes de nuestro ensayo de boda, mi papá llamó. Dijo que tenía pruebas irrefutables de las malas acciones de Simón e insistió en reunirse con nosotros en una cafetería cerca del salón de eventos. En contra de mi buen juicio, y a pesar de las reservas de Simón, acepté. Pensé que, si podíamos aclarar las cosas, podríamos salvar la relación y seguir adelante con la boda. Lo que pasó a continuación todavía se siente como una pesadilla. Mi papá apareció en la cafetería con una mujer a la que yo nunca había visto. La presentó como Jimena, mujer de 29 años, afirmando que era la novia secreta de Simón. Jimena se lanzó en una historia que sonaba ensayada sobre su larga relación con Simón, con todo y detalles sobre encuentros secretos y promesas de un futuro juntos. Miré a Simón esperando ver ira o indignación. En cambio, se veía completamente desconcertado. Juró que nunca en su vida había visto a esa mujer. La situación se convirtió rápidamente en una pelea a gritos, con mi papá y Jimena de un lado, y Simón y yo del otro. Justo cuando yo estaba a punto de salir furiosa de ahí, la fachada de Jimena se rompió. Se echó a llorar y confesó que mi papá le había pagado para mentir. Se disculpó profusamente, diciendo que era una actriz desempleada que necesitaba el dinero. Huyó de la cafetería, dejando atrás un silencio de asombro. La traición que sentí en ese momento fue indescriptible. Mi propio padre había llegado a extremos tales para sabotear mi felicidad. Simón estaba enojadísimo, caminaba de un lado a otro pasándose las manos por el cabello. Dijo que no podía seguir adelante con la boda si mi papá iba a estar ahí. Y yo no podía culparlo. Terminamos posponiendo la boda indefinidamente. Yo estaba desconsolada y humillada. Tuvimos que llamar a todos nuestros invitados y explicarles que había una emergencia familiar. Algunos entendieron, otros estaban claramente molestos.
Sentí que había decepcionado a todos. Ahora estoy en una encrucijada. Amo a Simón con todo mi corazón y sé que nada de esto es culpa suya, pero está comprensiblemente afectado y dice que necesita tiempo para procesar todo. Se está cuestionando si puede ser parte de una familia con un suegro tan manipulador. Mi mamá, que voló para la boda, se está quedando con nosotros por ahora. Está furiosa con mi papá y no deja de disculparse por no haber estado más presente en mi vida. Cree que, si hubiera estado más tiempo a mi lado, podría haber atenuado las tendencias controladoras de mi papá. No sé qué hacer. ¿Debería sacar a mi papá de mi vida por completo? ¿Tratar de salvar mi relación con Simón? ¿Posponer la boda por más tiempo? Siento que mi mundo entero se ha puesto patas arriba y no estoy segura de cómo arreglarlo. Cualquier consejo será sumamente agradecido. Estoy perdida y me vendría bien la perspectiva de personas que no están enredadas en este desastre. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la boda que nunca fue, y todavía me estoy recuperando de las secuelas. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Su apoyo, consejos e incluso sus duras verdades han sido un salvavidas durante este momento tan caótico. Estos últimos 14 días han sido un torbellino de emociones, conversaciones difíciles y algunas revelaciones sorprendentes. He llorado más de lo que creí posible, pero también he encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Déjenme empezar con Simón. El día después del desastre de la cafetería, tuvimos una plática larga y cruda que duró hasta bien entrada la noche. Simón no se guardó nada. Estaba dolido no solo por las acciones de mi papá, sino también porque sentía que yo debería haberle puesto un alto al comportamiento de mi papá mucho antes de que llegara a este punto. Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía razón. Me di cuenta de que había estado justificando las acciones de mi papá durante años, siempre con la esperanza de que cambiara, siempre creyendo que, en el fondo, buscaba lo mejor para mí. Simón me ayudó a ver que, al permitir que el comportamiento de mi papá continuara sin límites, yo había sido cómplice de ello. Decidimos comenzar terapia de pareja. Encontramos un terapeuta que se especializa en trauma familiar y hasta ahora llevamos 3 sesiones. Ha sido un reto, pero también muy revelador. Estamos aprendiendo a comunicarnos mejor y a expresar nuestros miedos e inseguridades sin atacarnos el uno al otro. Simón ha sido increíblemente paciente y estoy agradecida por su disposición a trabajar en esto conmigo. En cuanto a mi papá, por fin reuní el valor para confrontarlo. Le pedí vernos en un lugar neutral, un parque cerca de mi departamento. No lo quería en nuestra casa, pero tampoco quería tener esta plática por teléfono. Cuando vi a mi papá, me sorprendió lo viejo que se veía de repente. Su cabello parecía más canoso, su postura más encorvada, pero me armé de valor recordando todo el dolor que había causado. Le dejé las cosas claras, como sus acciones me habían lastimado, dañado mi relación y traicionado mi confianza. Le hablé de la humillación de cancelar la boda, la tensión que había puesto en mi relación con Simón y los problemas de confianza que habían salido a flote. Esperaba que se pusiera a la defensiva, que justificara sus acciones o intentara echar culpas. Para mi sorpresa, se derrumbó. Confesó que había estado lidiando con depresión y ansiedad desde que mi mamá se fue. Dijo que se había apegado demasiado a mí y no soportaba la idea de perderme con alguien más. Admitió que se había convencido de que Simón me iba a lastimar y, en su retorcida lógica, pensó que me estaba protegiendo. Me mostró una carta de su médico que revelaba que recientemente le habían diagnosticado trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, lo que explicaba algunos de sus comportamientos más extremos. Aunque sentí empatía por su lucha, le dejé claro que su comportamiento era inaceptable. Los problemas de salud mental pueden explicar sus acciones, pero no las excusan. Le dije que si quería tener alguna oportunidad de estar en mi vida, necesitaba buscar ayuda profesional y enmendar las cosas tanto conmigo como con Simón. Mi papá accedió a empezar a ir a terapia. Me dio permiso para hablar con su terapeuta y asegurarme de que realmente estuviera asistiendo a las sesiones y trabajando en sus problemas. Es un pequeño paso, pero es algo. Mi mamá ha sido una fuente inesperada de apoyo en todo esto. Extendió su estancia y nos ha estado ayudando a lidiar con las secuelas de la boda cancelada. Ha estado haciendo llamadas a los proveedores, tratando de recuperar algunos de nuestros anticipos y ayudándonos a decidir qué hacer con todos los recuerdos de boda y decoraciones que ya habíamos comprado.
Más importante aún, ha sido una voz que me escucha. Hemos tenido conversaciones largas y honestas sobre su matrimonio con mi papá, su infidelidad y el impacto que su divorcio tuvo en todos nosotros. Me ha estado animando a ponerle límites firmes a mi papá, algo que admite que ella debió haber hecho hace años. Simón y yo hemos decidido hacer un viaje corto juntos el mes que entra. Nada extravagante, solo una escapada de fin de semana a un pueblito en la playa cercano. Ambos sentimos que necesitamos un tiempo alejados de todo para reconectarnos y volver a enfocarnos en nuestra relación. Todavía planeamos casarnos, pero vamos a tomar las cosas con calma. Acordamos retomar la idea en 6 meses, dándonos tiempo para resolver nuestros problemas en terapia y asegurarnos de que ambos estamos listos. En cuanto a los aspectos prácticos de cancelar una boda, ha sido una pesadilla. Perdimos los anticipos del salón y del banquete. La mayoría de los proveedores han sido comprensivos, pero unos pocos han sido cero empáticos. Estamos considerando organizar una pequeña cena para nuestros amigos locales que iban a asistir a la boda, solo como una forma de agradecerles su apoyo y comprensión. Me estoy enfocando en sanar mi relación con Simón y aprendiendo a defenderme a mí misma. No es fácil. Hay momentos en que me siento abrumada por la culpa y la incertidumbre, pero luego me recuerdo que estoy haciendo el trabajo, que estoy comprometida a cambiar, y eso es lo que importa. Aún queda un largo camino por delante, pero por primera vez en semanas, me siento esperanzada sobre el futuro. Gracias a todos de nuevo por su apoyo. Actualizaré otra vez cuando haya más que contar. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y quería compartirles cómo van las cosas. Su apoyo continuo y sus consejos han sido invaluables durante esta etapa difícil. Simón y yo fuimos a nuestro viaje de fin de semana como lo planeamos. Elegimos un pueblito en la playa tranquilo a unas 3 horas de camino de nuestra casa. El primer día fue incómodo. Ambos sentíamos el peso de todo lo que habíamos vivido y fue difícil relajarnos. Pero a medida que avanzaba el fin de semana, nos fuimos abriendo más. Tuvimos conversaciones profundas sobre nuestro futuro y lo que ambos queremos. Simón me confesó que siempre ha querido tener hijos, pero el comportamiento de mi papá lo había hecho cuestionarse si traer niños a esta dinámica familiar era una buena idea. Yo compartí mis propios miedos sobre la maternidad, preocupada de que sin querer pudiera repetir algunos de los comportamientos controladores de mi papá. Estas pláticas no fueron fáciles, pero nos acercaron más. Nos dimos cuenta de que ambos queríamos las mismas cosas, una pareja sólida, formar nuestra propia familia y tener las herramientas para romper el ciclo de disfunción que ambos vivimos en nuestras familias. Cuando regresamos a casa, tomamos una gran decisión. Seguiremos adelante con nuestros planes de boda, pero bajo nuestros propios términos. Estamos planeando una ceremonia pequeña e íntima solo con nuestros amigos más cercanos y nuestra familia directa. Sin gran producción, sin estrés, solo nosotros celebrando nuestro amor, rodeados de las personas que nos han apoyado en este momento tan duro. Elegimos una fecha para dentro de 3 meses. Se siente que es pronto, pero también se siente correcto. No queremos esperar más para empezar nuestra vida juntos y sentimos que esta ceremonia más pequeña refleja mejor quiénes somos como pareja. Mi papá ha estado yendo al terapeuta regularmente. Me envía actualizaciones semanales sobre su progreso, lo cual agradezco, pero también está respetando mi petición de darme espacio. La semana pasada le envió a Simón una carta sincera pidiendo perdón. No era perfecta, todavía había rastros de su antigua forma de pensar, pero fue un comienzo. Simón y yo lo platicamos y acordamos reunirnos con mi papá el mes que entra. Será la primera vez que lo veamos en persona desde el incidente de la cafetería. Ambos estamos nerviosos, pero sentimos que es necesario para cerrar el ciclo. Sin importar el resultado, le hemos pedido a nuestro terapeuta de pareja que esté presente en la reunión para ayudar a mediar si las cosas se ponen tensas. Mi mamá se ha involucrado más en mi vida, lo cual ha sido tanto maravilloso como desafiante. Estamos reconstruyendo nuestra relación y estoy aprendiendo cosas sobre el matrimonio de mis papás que nunca supe. Me compartió historias sobre el comportamiento controlador de mi papá durante su matrimonio, lo que me ayuda a entender, aunque no a excusar, algunas de sus acciones recientes. También ha sido abierta sobre sus propios errores, incluyendo la aventura que llevó al divorcio. Ha sido revelador ver a mis padres como personas defectuosas y complejas en lugar de las figuras unidimensionales que tenía en mi cabeza.
Jimena, la mujer que contrató mi papá, se contactó para disculparse de nuevo. Explicó que estaba en una situación financiera muy difícil, atrasada con la renta y a punto de ser desalojada. Cuando mi papá se le acercó con su plan, ella le proporcionó copias de sus intercambios de mensajes y el acuerdo al que habían llegado. He guardado esta información no porque planee usarla, sino porque siento que es importante tener un registro de lo que pasó. Simón y yo estamos viviendo un día a la vez. Somos más fuertes ahora, pero seguimos trabajando en algunos problemas de confianza. La terapia de pareja ha sido de gran ayuda. Hemos aprendido técnicas para comunicarnos de forma más efectiva y para apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Estoy aprendiendo a defenderme y a poner límites, no solo con mi papá, sino en todas las áreas de mi vida. No siempre es fácil. Todavía me sorprendo cayendo en viejos patrones de vez en cuando, pero cada vez soy mejor dándome cuenta cuando lo hago y corrigiendo el rumbo. El trabajo ha sido una distracción bienvenida en medio de todo esto. Hace poco tomé un proyecto importante en la agencia de marketing, liderando una campaña para un cliente nuevo. Es todo un reto, pero también me está ayudando a recuperar la confianza en mí misma. Simón me ha apoyado muchísimo, escucha mis ideas y me anima cuando dudo de mí misma. También hemos empezado a platicar sobre nuestro futuro más allá de la boda. Estamos considerando comprar una casa el próximo año o en un par de años. Se siente bien estar haciendo planes de nuevo, mirar hacia adelante en lugar de estar siempre viendo por encima de nuestros hombros. A medida que se acerca nuestra nueva fecha de boda, siento una mezcla de emoción y nervios. Pero son unos nervios diferentes a los de antes. Esta vez no se trata de si estamos haciendo lo correcto, sino de empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos. Gracias a todos por su continuo apoyo. Los mantendré informados después de nuestra reunión con mi papá y a medida que nos acerquemos a la boda. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que empezó toda esta odisea y quería darles una última actualización. Han pasado muchas cosas y estoy en un lugar muy distinto al de mi primera publicación. Primero y más importante, Simón y yo nos casamos el fin de semana pasado. Fue una ceremonia hermosa e íntima en un jardín pequeño, con solo 30 de nuestros amigos y familiares más cercanos. No se pareció en nada a nuestros planes originales, pero fue perfecta para nosotros. Escribimos nuestros propios votos y no hubo un solo ojo seco en el jardín cuando terminamos. La reunión que tuvimos con mi papá hace un par de meses salió mejor de lo que esperábamos. Ha sido muy constante con su terapeuta y el cambio en él es notable. Está menos ansioso, más dispuesto a escuchar y está aprendiendo a respetar los límites. Durante nuestra reunión, se disculpó tanto con Simón como conmigo. Admitió que sus acciones fueron motivadas por sus propios miedos e inseguridades, no por una preocupación real por el carácter de Simón. También nos contó que fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad y que ahora está medicado, lo cual le ha ayudado a controlar sus pensamientos intrusivos. Después de mucha discusión y reflexión, decidimos invitar a mi papá a la boda. No fue una decisión fácil, pero lo sentimos correcto. Asistió y, hay que reconocerlo, se portó de maravilla. Incluso dio un discurso breve y emotivo en la fiesta, disculpándose públicamente por sus actos y prometiendo ser mejor persona. Fue un momento de sanación muy poderoso para nuestra familia. Simón ha sido increíble durante todo este proceso. Me ha demostrado cómo se ve una verdadera pareja, apoyándome mientras también mantiene sus propios límites. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Hemos aprendido a comunicarnos de forma más abierta, a confiar el uno en el otro más profundamente y a enfrentar los retos como equipo. Mi mamá me entregó en el altar. A lo largo de estos meses, hemos reconstruido nuestra relación y estoy muy agradecida por su presencia en mi vida ahora. Se ha convertido en alguien a quien puedo acudir en busca de consejos y apoyo, algo que nunca creí que fuera posible dada nuestra tensa relación en el pasado. En cuanto a mí, he aprendido muchísimo sobre cómo establecer límites y cómo darme a respetar. Ahora estoy en terapia individual, trabajando en algunos de los problemas que provienen de mi infancia. No siempre es fácil, pero estoy en un lugar mucho mejor emocional y mentalmente. Ahora nos estamos adaptando a la vida de casados y se siente maravilloso. Estamos planeando una luna de miel atrasada para el próximo verano, un viaje a Nueva Zelanda por el que ambos estamos emocionados. También hemos empezado a buscar casas en una colonia cercana, pensando en echar raíces.
Toda esta experiencia, por difícil que haya sido, me enseñó valiosas lecciones sobre la familia, el amor y el respeto propio. Aunque no se lo desearía a nadie, agradezco el crecimiento que me trajo. He aprendido que es posible amar a alguien y al mismo tiempo hacerlo responsable por sus actos. He aprendido que está bien priorizar mi propio bienestar y el de mi relación. Y he aprendido que, con esfuerzo y compromiso, es posible romper los patrones familiares disfuncionales. Quiero agradecer a todos los que siguieron esta historia y me ofrecieron su apoyo y consejo en el camino. Sus palabras me ayudaron más de lo que imaginan, me dieron fuerza cuando me sentía perdida y me ofrecieron perspectiva cuando no podía ver con claridad. A cualquiera que esté pasando por algo similar, quiero que sepa que las cosas sí mejoran. Cuesta trabajo y no siempre es fácil, pero es posible salir adelante más fuertes y más felices.